Buenos días, gracias a todos por estar aquí. Antes de iniciar con nuestra sesión académica del día de hoy, recordarles que cualquier pregunta que tengan acerca de la sesión la pueden realizar por medio del chat y al finalizar se la haremos llegar a nuestra ponente. También, si no reciben ya nuestras invitaciones semanales y desean hacerlo, lo pueden solicitar a este correo que se encuentra en pantalla. Y recordarles también que para recibir su constancia es necesario que nos apoyen llenando la encuesta de satisfacción que también compartiremos ya sea por medio del chat y por el código QR al finalizar la sesión. Mi nombre es Grecia Turrubiates, pediatra y coordinadora de este espacio de educación médica continua y en nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy, continuando nuestro bloque de nefrología pediátrica, veremos el tema de hipertensión arterial por la doctora Blanca Patricia Jerez Martínez. Y para presentarla, le cedo la palabra a nuestro coordinador del mes, el doctor José Miguel Hinojosa. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Pues para mí es un gran placer presentar a Patti Jerez, ¿verdad? Ella es médico cirujano por la Escuela de Medicina de la Universidad de Monterrey. Hizo su especialidad de pediatría en el Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la subespecialidad en nefrología pediátrica en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Ella trabaja en el Hospital Materno Infantil en Guadalupe, Nuevo León, y además es profesora del Departamento de Pediatría, tanto de pre como de posgrado, en el Hospital Universitario José Eleuterio González de la Universidad de Nuevo León. Pues colega, alumna y gran amiga, Patti, te agradezco mucho que te hayas tomado este tiempo para prepararnos esta plática que es de tremenda importancia. Desgraciadamente, los pediatras muchas veces pasamos por alto la toma de la presión arterial y como veremos adelante, ¿verdad? Es una cosa muy importante y que tiene repercusión al futuro. Así que, pues, te cedo la palabra, Pati. Hola, muchas gracias, doctor. También para mí es un placer estar aquí y compartir un poco sobre hipertensión arterial en pediatría. La sesión está dirigida para ver cuáles son los puntos más importantes, qué estudios debemos de realizar, por qué es importante tomar la presión arterial, ¿verdad? Si gustas pasar la que sigue, Grecia. Ok. Bueno, ¿por qué hay que hablar de hipertensión arterial? Como ya lo comentó, esta es un poco no en la pediatría. Antes de los años 70, era raro que se tomara la presión arterial. Sin embargo, cada vez más asociaciones, grupos de trabajo han visto la relevancia de tomar la presión arterial y los días de menos y nos van dando como tip de cuándo hacer todos los estudios o cuándo debemos de estar tomando presión en la que sí. ¿Hay problema con el audio? Si no se está escuchando o se oye eco. Se escucha un poquito cortado. Se escucha un poco cortado. Sí, Ok. A ver, vamos a ver. Ahí creo se que ya escucha se escucha. mejor. Sí, ya. Ahí ya se escucha mejor. Sí. ¿Sí? Ok. En cuanto a la prevalencia de la hipertensión arterial en la población en general, es entre el 3 al 5%, y bueno, nosotros como latinos tenemos una mayor prevalencia, así como los afroamericanos, y si lo comparamos esto con la raza blanca, ¿verdad? Sin embargo, conforme vamos viendo la plática, ¿ahí se escucha mejor? ¿Sí? Sí, doctora. Ok. Vamos a ir viendo que hay grupos de riesgo que son en los que tenemos que tomar algunas medidas específicas.
Bueno, se sabe, aquí lo más importante, o sea, cuando se ha llevado estudios de controles de pacientes, que estos pacientes que tienen hipertensión arterial en la infancia van a tener un riesgo cardiovascular, y no solamente en la infancia, sino que también en la edad adulta. Entonces, aquellas enfermedades que veíamos nosotros en los pacientes de los 50 a los 70 años, como eran los cardiovasculares, como infarto o enfermedades como izquierda, pues ahora vemos cada vez inclusive en pacientes en la pediatría. Antes de tratar por lo que creemos que si la hipertensión arterial asintomática o primaria solamente en aquellos pacientes en los que presentan algún síntoma, en los que nos damos cuenta de una hipertensión arterial. Y es ahí, a partir más o menos con el cuando se realiza el primer reporte de control de presión arterial, que se considera como, a ver, déjame decir que podemos, ahí se escucha mejor. Sí, otra vez se volvió a cortar, pero ya sin el video se escucha mejor. Ok, ahí ya se escucha. Sí, yo Ok, creo que ya, sí. ya quité el video. Entonces empezaron tomaron como presión arterial o como hipertensión arterial aquella percentil por arriba de la 95 en 1977 y posteriormente se han ido actualizando y hay una última como recomendaciones en el 2004. Digo, en el 2004 se hizo un grupo de trabajo y después, en el 2017, hay unas nuevas recomendaciones por parte de la Academia Americana de Pediatría, que son más o menos de las que vamos a hablar ahorita. Si gustas pasar la que siga. Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta o importante, que uno de los problemas que tenemos en los pacientes con hipertensión arterial es que, al igual que en muchas cosas en pediatría, hay que tener las percentilas, ¿sí? Entonces, el diagnóstico de hipertensión arterial es cuando está por arriba de la percentil 95 y que lo tenemos que tener para edad, talla y sexo tomada en 3 ocasiones diferentes. Y anteriormente se decía como prehipertensión, pero se prefirió cambiar el término y ahora se dice hipertensión arterial elevada. Y después tenemos el estadio 1, que es entre la 95 y la 99, más 12 milímetros de mercurio. Y estadio 2, percentil arriba de la 95, más 12 milímetros de mercurio. Perdón, arriba de la 99 y que la presión sea por arriba de 140, 90 milímetros de mercurio. Y para niños mayores de 13 años, pues son los mismos valores que se toman en adultos. Y esto va a ser muy importante, esta tablita, porque para esto vamos a tomar en cuenta para ver qué decisiones vamos a tomar ante un niño que tenemos una cifra de tensión arterial aumentada. La que sigue. También es importante saber que hay tablas, ¿verdad?, donde nos vamos a fijar en la edad, en la percentila y tanto en la sistólica como en la diastólica, y que estas generalmente las vamos a hacer ya para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial. Sin embargo, como esto es como muy complejo, hay unas tablitas, si gustas pasar la que sigue, que son los valores de corte que debemos de tener como que muy a la mano, y esto nos va a servir si nosotros tenemos que estar preocupados por esa presión arterial, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos un paciente de 7 años, su presión arterial para niños o para niñas, pues ahí nos va a ir marcando, y esto podemos tenerlo por ahí guardadito porque esto nos va a servir va a ser bastante útil. La que sigue, por favor. Sin embargo, también otra cosa importante es que nosotros tenemos una gran variabilidad de la presión arterial, y entonces es importante que nuestro paciente se vaya acostumbrando a la toma de presión arterial. O sea, la toma de la presión arterial puede ser una condición para que el niño le eleve un poco la presión.
Y entonces esto debe de ser en un cuarto aparte, el paciente debe de estar sentado, debe de tener aproximadamente 5 minutos sentado. También es importante que el lugar esté en silencio, ¿sí? Y que se debe de realizar, que nuestro aparato también sea del tamaño adecuado. Hay que tener en cuenta, ¿verdad?, que esto se debe de poner en un brazo descubierto, no debe de ser encima de la ropa, y tiene que ser a la mitad entre el acromion y el olecrano, y que lo largo, ¿verdad?, de esto tiene que ser al menos el 80% de la circunferencia del brazo, y en cuanto a lo ancho en esta parte de aquí, ¿verdad?, debe de ser al menos el 40%. Y esto es importante porque si estas medidas no son las correctas, eso nos puede provocar falsos relativos. Entonces, generalmente pues, va a ser una relación ancho-largo de 1 a 2, y de preferencia debe de ser en el brazo derecho, porque hay que recordar que hay patologías como por ejemplo la coartación de aorta, en la cual la presión va a estar un poco más disminuida. ¿Ok? La que sigue. Estos son los diferentes dispositivos que tenemos para medir la presión. Generalmente la mayoría lo podemos intercambiar, y aquí nos tienen unas marquitas, ¿verdad? Que esas marquitas nos van a ayudar si es el rango adecuado. Hay algunas que no lo traen, ¿verdad? Pero entonces hay que tomar en consideración que tiene que cubrir al menos el 80% de la circunferencia del brazo, ¿verdad? Y de lo ancho tiene que ser el 40%. El que sigue, por favor. Una vez que hemos tomado la presión, ¿verdad? Hay que ver quiénes son, cuándo la debemos de tomar, ¿verdad? Porque como decíamos, antes no se tomaba. Ahora la recomendación es que a partir de los 3 años de edad se deba de tomar una vez al año, cuando el paciente esté en su consulta de revisión como de niño sano. Desgraciadamente aquí en México eso es muy poco común. Generalmente los pacientes no acuden a consultas de niños sanos. Entonces, pues tenemos que aprovechar cualquier ida al médico para tomársela. Sin embargo, si se está elevada, pues no significa que tenga hipertensión, ¿verdad? Pero solamente es importante que en aquellos en los que esté elevado, pues se cite para una nueva toma de presión arterial. Y en aquellos pacientes que tengan alguna condición relacionada con hipertensión arterial, en todas las visitas se les debe de tomar. Y hay niños en los que desde menos de los 3 años debemos de estar evaluando la presión arterial, como son la historia de madurez, pacientes con peso bajo, aquellos pacientes que hayan requerido terapia intensiva, aquellos pacientes que tengan antecedentes de alguna enfermedad cardíaca, antecedentes de infecciones de vías urinarias, la presencia de hematuria, proteinuria, sepamos que tenga alguna enfermedad renal o alguna malformación urológica, la historia familiar de alguna enfermedad renal, o sea, por ejemplo, si tenemos el antecedente familiar que a lo mejor en la familia hay un Alport o que hay pacientes con poliquistosis, entonces esos pacientes hay que estar más pegaditos, o aquellos pacientes que van a empezar con tratamientos en los que se asocia con aumento de la presión arterial, como sería el caso de los antihipertensivos, y a algunas enfermedades que sabemos que están asociadas a hipertensión, como es el caso de nefrofibromatosis, esclerosis tuberosa, o en aquellos pacientes que tengan presión intracraneal elevada. La que sigue. Entonces, aquí lo más importante que tenemos que hacer ante un paciente que tenga hipertensión arterial es saber si esta hipertensión arterial es primaria o es secundaria, porque el modo de actuar es diferente, ¿verdad? Se sabe que hay un gran número de patologías que nos van a dar hipertensión arterial secundaria, por lo que sería muy difícil enumerar todas. Sin embargo, vamos a ver cuáles son los signos que nos van a ayudar a sospechar a que sea una hipertensión arterial secundaria. Y por otra parte, también es importante saber
que en aquellas cifras de tensión que están muy elevadas, como les comentaba, aquellas que están por arriba de la percentil 99, estos pacientes generalmente van a ser hipertensiones arteriales secundarias o en aquellos niños menores de 6 años, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos ante un paciente que tiene una hipertensión por arriba de la 99 o es un niño menor de 6 años, es un paciente en el que debemos de prestar mayor atención. Cada vez es más común la hipertensión arterial primaria. Antes se decía que no había hipertensión primaria en niños, sin embargo, cada vez es más común. Ahorita vamos a ver más o menos los porcentajes. Y por otra parte, también se sabe que generalmente, entre más grande, pues la posibilidad de que sea primaria es más alta. Y dentro de las causas secundarias, pues las más comunes vamos a tener los de origen renal, así como los vasculares. Ok, como les comentaba, las causas son muy diversas, sin embargo aquí quise poner las que son un poquito más comunes y también depende del grupo de edad que tenemos, o sea, por ejemplo, en los recién nacidos, pues va a estar asociado, por ejemplo, a la coartación de aorta, aquellos pacientes que están en terapia intensiva que pueden tener una trombosis de la arteria renal o de la vena renal, también aquellos pacientes que tengan displasia broncopulmonar, aquellos pacientes que tengan hiperplasia suprarrenal congénita o aquellos pacientes que pueden tener tumores, y en todos los grupos de edad pues van a estar los fármacos, ¿verdad? Entre los 2 y 5 años pues ya empiezan a ponerse ahí como algunas otras causas, ¿verdad? Como son la estenosis de la arteria renal, el feocromocitoma o aquellos estados donde hay un exceso de mineral corticoides, y vamos viendo cómo hacia los adolescentes pues ya empezamos a tener como enfermedades inmunológicas, ¿ok? Vamos a pasar el que sigue, por favor. Sin embargo, sabemos que hay muchos factores de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial primaria, que algunos van a ser modificables y otros no van a ser modificables, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos ante un paciente que tiene sobrepeso, que lleva una dieta alta en sal, ¿verdad? Con muchos productos procesados, que casi no come frutas y verduras, o que tiene baja actividad física, así como pacientes que duermen poco, pues se sabe que estos todos son factores para el desarrollo de hipertensión arterial, y que va a haber otros no modificables, o sea, por ejemplo, el hecho de que tenga familiares de primer grado, como son los papás que ya tengan hipertensión arterial, el antecedente de bajo peso al nacer, y también recientemente se han puesto como el medio ambiente como un factor muy importante para el desarrollo de hipertensión arterial primaria. Se sabe que en ciudades más contaminadas o que en algunos plásticos, ¿verdad?, contienen algunas sustancias que desgraciadamente provocan mayor inflamación, y esta mayor inflamación pues tiene una mayor activación del sistema simpático, así como también del sistema renina-angiotensina, y esta es una causa importante para ser factor para el desarrollo de hipertensión arterial primaria. También, por ejemplo, se sabe que los niños que duermen menos de 8 horas van a tener 1.5 mayor riesgo de desarrollar hipertensión arterial, así como también aquellos niños que tienen menos de 3 horas de ejercicio en la semana, pues también es un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial. Y bueno, sabemos que el desarrollo de hipertensión arterial, ¿verdad?, va a tener daño en órganos blancos, y esto es muy importante porque, por ejemplo, hay pacientes que puede ser como su única manifestación el hecho de que tengan un bajo rendimiento escolar, ¿verdad? Por que son niños que tienen sus funciones cognitivas disminuidas. También podemos tener un incremento, ¿verdad?, en el grosor de los vasculares, y en algunos casos, ¿verdad?, también podemos tener hipertrofia ventricular izquierda o también tener daño renal, que lo vamos a ver a través de un examen general de orina. Y como ya comentábamos, pues estos niños que están hipertensos desde adolescentes o desde niños, pues van a ser
adultos, ¿verdad? Que van a tener hipertensión o que van a tener falla renal. Y por otra parte también, como decíamos, que teníamos que tener en cuenta aquellos pacientes que estaban como presión arterial elevada, porque cuando se hacía seguimiento de estos niños que tenían hipertensión arterial elevada, se fijaron que de esos niños que tenían presión arterial elevada, una tercera parte va a presentar dentro de los siguientes 10 años, va a tener hipertensión arterial sistémica. ¿La que sigue, por favor? Ok. Una cosa muy importante es saber que en sí la hipertensión arterial generalmente va a ser asintomático y por eso es importante hacer la toma de la presión arterial cada año, ¿verdad? Y estar viendo factores de riesgo que pueden ser modificables. El principal síntoma que vamos a tener es la cefalea, que va a estar en un 40%. En algunos podemos tener mareo, fatiga, irritabilidad, visión borrosa. Es súper raro que se presenten como crisis convulsivas, pero, o sea, si nosotros vemos, pues ninguno de estos podemos, o sea, si no pensamos que tiene presión arterial alta, pues no, el signo como tal no nos va a decir que es presión arterial. O sea, son síntomas muy en específicos que podemos estar pensando en una gran cantidad de cosas. La que sigue, por favor. Entonces, cuando nosotros estamos ante un paciente que tiene hipertensión arterial, tenemos que hacer una historia clínica dirigida, ¿verdad? Una exploración física dirigida y, por otra parte, también asegurar una toma adecuada de la presión arterial. La recomendación es que cuando nosotros tengamos un paciente con una presión arterial elevada, debemos de esperar 15 minutos y después volver a tomar la presión, ¿verdad? Y solamente en aquellos en los que está por arriba de la 99 serán en los que tenemos que actuar rápidamente o dar un medicamento de manera pronta, pero en los otros podemos hacer todo el abordaje de la hipertensión arterial. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en un paciente que tenga hipertensión arterial? Bueno, primero, los síntomas que ya habíamos comentado, ¿verdad? Si el paciente ha tenido cefalea, si ha estado con visión borrosa, si ha tenido mareos, si ha tenido cambios en el estado mental, dolor torácico o palpitaciones. Y posterior, preguntar si ha tenido alguno de estos síntomas, ¿verdad? Si el paciente ha estado con hematuria, si ha tenido edema, si ha tenido algún rash, si ha tenido algunos cambios en los hábitos, en los trastornos miccionales, si ha habido caída de cabello, ¿verdad? O algún otro síntoma como aumento en las articulaciones. Después, en los antecedentes personales, vamos a preguntar por prematurez, por bajo peso, si hay antecedente de haber estado en terapia intensiva, si hay antecedente de infecciones urinarias. Y en cuanto al entorno social, sí, sobre todo en adolescentes, hay que estar como muy consciente de que puede haber uso de drogas o suplementos, ¿verdad? O sea que cada vez, pues las redes sociales a veces motivan, ¿verdad?, a utilizar ciertos medicamentos que son como mágicos, ¿verdad? Entonces, eso tenerlo presente, ¿verdad? Porque pueden estar tomando algún medicamento que pudiera parecer inocuo y que pueda ser la causa de la hipertensión, ¿verdad? Y bueno, también preguntar por antecedentes familiares de hipertensión o historia de enfermedades renales. Y bueno, cuando uno de los papás tiene hipertensión arterial, existe un 33% de tener presión arterial elevada, y cuando son los dos, se dice que hasta un 50% de los hijos van a tener hipertensión arterial. Ok. Una vez que hemos hecho la historia física, digo, estos son como algunos puntos, ¿verdad?, que nos puede hacer sospechar en una hipertensión arterial secundaria, ¿verdad? Y esto lo tomamos en cuenta para el momento de tomar decisión si al paciente debemos de hacerle más estudios
o si solamente vamos a tomar los estudios iniciales. O sea, por ejemplo, si nosotros vemos que es un paciente que tiene talla baja, pues es importante descartar la presencia de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Si tenemos la presencia de una obesidad, pero es una obesidad androide, o sea, por ejemplo, tenemos cara de luna llena, si el paciente de repente empezó a tener acné, ¿verdad? Es un paciente que está un poquito más ansioso, ¿verdad? Pues podemos pensar en un síndrome de Cushing, ¿verdad? Ya sea por alguna tumoración o que esté tomando medicamentos. También es importante que cuando tengamos la presión elevada en alguna de las extremidades debemos de tomarlas en las 4 y cuando veamos una diferencia entre los gradientes o una disminución en los pulsos, pues podemos sospechar la presencia de una coartación de aorta. Algo tan simple como la presencia de taquicardia, ¿verdad? Nos puede estar hablando del exceso de catecolaminas o la presencia de hipertiroidismo. Por ejemplo, también preguntar si el paciente ronca cuando duerme, ¿verdad? Porque este paciente puede tener una hipertrofia amigdalina. Y algunas pacientes como, por ejemplo, también que tuviera talla baja y que tenga cuello corto y alado, ¿verdad? Y que sea una femenina, pues podemos pensar en un síndrome de Turner. En un paciente que reporte debilidad al momento de tomar los estudios, pues veríamos también hipocalemia y podríamos pensar en un síndrome de Liddle. Y si vemos alteraciones en la retina, pues, por ejemplo, eso nos está hablando que es una hipertensión arterial severa y en la cual debemos de empezar medicamentos de manera rápida. La que sigue, por favor. En cuanto también, por ejemplo, si vemos la presencia de un soplo o la presencia de una masa abdominal, ¿sí? O un soplo abdominal que es muy raro, ¿verdad? Pero bueno, si realmente escucháramos, podríamos pensar en la estenosis de la arteria renal. Como habíamos dicho, la presencia de un cúbito valvo o los pacientes que tengan artritis o la presencia de rash, podemos sospechar de un paciente con LES o un Henoch-Lane. Y como ya habíamos dicho, acné o manchas café con leche o que veamos en la carita un eritema facial en áreas de mariposa. Entonces, cuando nosotros encontramos alguno de estos hallazgos, ¿verdad? Eso tendría que hacernos sospechar como una hipertensión arterial secundaria, en lo cual estamos obligados a tomar estudios de extensión, ¿verdad? Porque ahorita vamos a ver cuáles son los estudios iniciales para todos los pacientes que tengan hipertensión arterial y luego cuáles son los estudios de extensión. La que sigue. Entonces, por ejemplo, si gustas pasar la que sigue, ok, la que sigue, la que sigue, otra, otra, la que sigue, la que sigue, esta. Esta es una diapositiva que me gustaría que la tuviera como siempre presente en un paciente, ¿verdad? Aquí dice que cada vez que tu paciente vaya a la consulta, pues que le midas la presión arterial y que calcules el índice de masa corporal, así como la talla. Y bueno, que en aquellos pacientes que están normotensos, pues en estos pacientes solamente tienes que insistir en el estilo de vida saludable, ¿verdad? Pero no solamente para el paciente, sino también para toda la familia, o sea, quiere decir aquellos que tengan por debajo de la percentil 90. Y luego entre la 90 y la 95, ¿verdad? Que aquí es hipertensión arterial elevada, ¿verdad? Insiste mucho en los cambios en el estilo de vida, ¿sí? Y que si esta está elevada entre la 90 y la 95, debemos de citar al paciente a los 6 meses, ¿verdad? Para repetir la presión arterial. Y que si sigue elevada, hay algunos que recomiendan volver a citar a los 6 meses y cuando ya tenga 12 meses que ha estado intentando cambios de estilo de vida, entonces ahí sí es importante realizar un estudio para ver que no haya daño a órgano blanco. O sea, quiere decir que realicemos al menos un examen
general de orina, que tomemos la función renal, que tomemos glucosa y que tomemos perfil de líquido. Ahora, si estamos ante un paciente que tiene hipertensión arterial en estadio 1, quiere decir que está entre la 95 y la 99. Este paciente, si no tiene ningún otro síntoma, o sea, si no tiene hematuria, si no tiene edema, si no tiene pérdida de peso, si tiene buen peso, si tiene buena talla, en este paciente lo tienes que citar de nuevo en 2 semanas y luego una tercera cita en 2 semanas y ver si se hace el diagnóstico de hipertensión arterial, ¿verdad? Y entonces, una vez que tenemos 3 determinaciones en tres visitas diferentes, que tienen que ser al menos de 2 semanas, es cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión arterial. Y siempre dicen que es importante primero hacer cambios en el estilo de vida y solamente en aquellos pacientes que algunos dicen que hasta 12 semanas vemos que no hay mejoría en la cifra de presión arterial, pues entonces en estos pacientes habría que agregar un antihipertensivo. A diferencia de aquellos pacientes que están en el estadio 2, ¿verdad? Que es arriba de la 99, en estos pacientes, desde que detectes esto, no importa si el paciente tenga algún daño órgano blanco o tenga algún síntoma, en estos pacientes tenemos que estudiarlos de manera pronta, ¿verdad? Para buscar una causa de hipertensión. Vamos a pasar de nuevo a donde estábamos. Ah, la que sigue. La que sigue. Ok. Entonces, una vez que tengamos un paciente que tenga 3 determinaciones de presiones entre la 95 y la 99 o que está arriba de la 99, estos son los estudios iniciales que hay que hacer. Hay que hacer un examen general de orina. Algunos recomiendan un urocultivo si tiene antecedentes de infecciones urinarias o tiene sintomatología urinaria, una creatinina plasmática, electrolitos séricos y una biometría hemática. En aquellos pacientes que tengan un índice de masa corporal elevado, pues también debemos de solicitar una curva de tolerancia a la glucosa y una curva a la insulina, así como perfil lipídico. Y la solicitud de un ultrasonido renal es controversial. Algunos dicen que solamente lo tomemos en aquellos pacientes que no mejoren la presión arterial y algunos dicen que desde primera instancia lo debemos de tomar. Yo generalmente la verdad es que a todos los niños en los que ya tengo el diagnóstico de hipertensión arterial se lo solicito porque nos va a ayudar mucho a tener más tranquilo a los papás. Y en cuanto a la afectación de órganos diana, pues generalmente vamos a solicitar un ecocardiograma y vamos a realizar el electrocardiograma y así como un examen de retina. La que sigue, por favor. Entonces, estos algunas, como les digo, hay como diferentes maneras, o sea, cada guía dice cosas diferentes, pero en general lo que dicen es que si tú tienes paciente que tiene hipertensión arterial, pero que está asintomático, es decir, lo único que tiene es la presión arterial elevada, no hay ningún otro síntoma, en estos pacientes hay que hacer una biometría hemática, ¿verdad? Hay que hacer un examen general de orina, realizar la creatinina y electrolitos, ¿verdad? Si hay alguna anormalidad, pues esto nos va a ayudar a establecer el diagnóstico. O sea, por ejemplo, en pacientes con glomerulopatía, pues generalmente vamos a tener proteinuria, un C3 y un C4 bajo. En aquellos pacientes que tienen hematuria y proteinuria y que es adolescente, pues hay que considerar que puede ser un lupus, ¿verdad? Y hay que solicitar ANA, anti-DNA o ANCA. Y en aquellos pacientes que sospechemos que tenga quistes renales o que tenga alguna malformación de la vía urinaria, pues realizar un ultrasonido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si todo está normal, pues entonces piden un ultrasonido. Si está normal, pero tiene la hipertensión arterial que está por arriba de la 99, es donde dice que ya tenemos que hacer ecocardiograma y hacer angiografía, ¿verdad? Y en aquellos en los que sale normal, ¿verdad? Pues tendremos que hacer ya estudio de cortisol, aldosterona, renina plasmática y considerar otras cosas. Y bueno, aquí también dicen que siempre que vamos a empezar un antihipertensivo,
siempre es importante valorar el grado de hipertrofia ventricular izquierda que tienen estos pacientes, ¿verdad? Entonces dice que si todo está normal, ¿verdad? O sea, si tú tomas una biometría, tomas una creatinina, electrolitos, un examen general de orina y un ultrasonido y todo está normal, lo más seguro es que tu paciente vaya a tener hipertensión arterial primaria, ¿verdad? Y lo que dicen es que lo más importante va a ser una exploración física y juiciosa, ¿verdad? Y que esto nos va a ayudar más a establecer cuál es la causa de nuestra hipertensión arterial, ¿verdad? Pero que de primera intención no tenemos que hacer estudios de extensión, sobre todo en aquellos pacientes que son mayores de 6 años o que todos estos estudios iniciales estén normales. La que sigue, por favor. Entonces, esto nada más es, por ejemplo, como lo que ya decíamos, ¿verdad? Todos los estudios que pedimos. Cuando hay sobrepeso, pues vamos a pedir el perfil lipídico. Y, por ejemplo, en qué otras cosas o cuándo solicitar otro tipo de estudios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en aquellos pacientes en los que creas que puede haber un abuso de sustancia, por ejemplo, adolescentes, o aquellos niños con algún cambio en el estado de ánimo o que haya cambiado a lo mejor de grupo de amigos, es importante tenerlo en cuenta. En aquellos pacientes en los que las mamás nos digan que ronca, ¿verdad? Entonces, en estos pacientes sí sería importante mandarlos con el otorrino para revisar que tengan apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? Y aquellos pacientes que tengan por arriba de la percentila 95, pues es importante hacer ecocardiograma y examen de riñón. La que sigue, por favor. Y aquí, como ya habíamos dicho, ¿verdad? Pues generalmente estos estudios que son como de extensión que antes se los hacíamos a la mayoría de los niños, ¿verdad? Pues solamente queda para aquellos en los que no, en los menores de 6 años, ¿verdad? O en aquellos que tengan un estadio 2 de hipertensión arterial que no encontramos una causa o que no mejoran con el tratamiento inicial. Algo que se me olvidó comentar al principio es que, sobre todo en aquellas mamás que están como un poco renuentes a creer que sus hijos tengan la presión arterial elevada, sabemos que ahora podemos tomar el monitoreo ambulatorio de la presión ambulatoria, ¿verdad? Como un tipo Holter, pero de presión arterial. Sin embargo, esto generalmente solamente se puede hacer en niños mayores de 6 años, ¿verdad? Y bueno, lo que se ha visto es que entre un 30 a 40% de los que llamábamos como hipertensión de bata blanca, generalmente se va a confirmar el diagnóstico de hipertensión arterial primaria o secundaria, ¿verdad? Entonces, es una herramienta que podemos tener, sobre todo en aquellos familiares en los que están un poco renuentes a reconocer que su hijo tiene una presión arterial elevada, ¿verdad? Porque a veces inclusive, aunque los papás tengan hipertensión alta, pues ellos no aceptan que su hijo está hipertenso. La que sigue, por favor. Entonces, hay que recordar nada más que la hipertensión arterial primaria va a ser un diagnóstico de exclusión, que debemos de descartar las causas más comunes y que generalmente aquellos pacientes que tienen obesidad significativa o que tienen familiares que tuvieron presión elevada, ¿verdad? Desde edades tempranas, pues generalmente estos pacientes también van a ser hipertensión arterial primaria. Sin embargo, digo, el hecho de que esté obeso, ¿verdad? O que tenga familiares, no significa que no pueda ser secundaria, ¿verdad? Entonces, si tenemos cualquier síntoma que nos haga sospechar que sea una secundaria, hay que hacer el estudio pertinente. O sea, por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene palpitaciones o que tuvo pérdida de peso o que tiene hematuria, proteinuria, todo eso nos hace sospechar en una etiología secundaria. ¿La que sigue? Entonces, generalmente van a ser escolares o van a ser adolescentes, generalmente va a ser asintomático, generalmente va a ser
una hipertensión arterial leve. Generalmente no hay daño a órgano blanco, generalmente no hay alteración en todos los estudios que les había dicho de manera inicial, y también no hay antecedente que sugiera lesión renal en una etapa anterior de la vida del niño. La que sigue, por favor. Este estudio me gustó, ¿verdad? Porque estudiaron como de manera más como vieron, bueno, vamos a hacer el estudio en aquellos pacientes, o sea, que aparentemente no tengan ninguna otra cosa, ¿verdad? Vamos a hacer como los estudios, les hicieron estudios de extensión a todos estos pacientes, ¿verdad? Tenían 70 pacientes, ¿verdad? Y les hicieron todo, les hicieron cortisol, les hicieron resonancia, ¿verdad? Les hicieron gamagrama, y lo que vieron es que, como decíamos, cuando nosotros, la mayoría de estos pacientes, ¿verdad? O sea, 41 no tuvieron ninguna alteración, y de estos 41, ¿verdad? 27 eran obesos, ¿verdad? Y 14 no encontraban alguna causa para definir cuál era la causa de la hipertensión. Sin embargo, la mayoría sí tenían alguna alteración en el ultrasonido, ¿verdad? Casi todos relacionados a malformaciones de la vía urinaria, ¿verdad? Como son poliquistosis, displasia, ¿verdad? O elevación de creatinina, y aquellos que tienen elevación de creatinina generalmente se relacionaron con alguna malformación de la vía urinaria, y solamente pues había un paciente que le encontraron diabetes y otro que era un paciente con síndrome de Williams. Sin embargo, ninguno de estos pacientes se encontró alterado el resto de los estudios de extensión, ¿verdad? Entonces dicen que pues la mayoría de las veces con que realices, cuando se realiza una historia clínica adecuada, pues generalmente no va a ser necesario realizar otro tipo de estudios, ¿verdad? Y como vimos, ¿verdad? Cuando pedimos los electrolitos, pues vimos, por ejemplo, este paciente que tenía hipocalemia o alcalosis metabólica, en los cuales tenía una estenosis de la arteria renal, ¿verdad? Que esto también, pues generalmente como ultrasonido, el Doppler y el morfológico, pues nos ayudan para ver este tipo de malformaciones, ¿verdad? La que sigue. Bueno, esto es lo que ya habíamos comentado. La que sigue, por favor. Y bueno, tratamiento de acuardoteología, aquí lo que me gustó es que, o sea, como que pusieron los 4, incluyeron a la hipertensión de bata blanca, sobre todo yo creo que porque siempre hay como hay resistencia, ¿verdad? Como a aceptar el diagnóstico, y entonces, no importa la causa de la hipertensión, siempre hay que hacer cambios en la dieta, ¿verdad? Hay que hacer una dieta, ¿verdad? Que la dieta DASH también recomiendan reducir el consumo de sodio y la actividad física, ¿verdad? Y reducir el tiempo de pantallas. Y como les decía, que algunos recomiendan, ¿verdad? Que tengas todas esas medidas de cambios en el estilo de vida, inclusive hasta 12 meses, ¿verdad? Porque lo que han visto es que lo que va a ayudar más a largo plazo, ¿verdad? Para la disminución de los riesgos cardiovasculares no es la utilización de antihipertensivos. Lo que va a ayudar más en la hipertensión arterial, más que el uso de 1, 2 o 3 antihipertensivos, es que haya cambios en el estilo de vida. Y en los pacientes con hipertensión secundaria, pues eso, en cuanto tengamos el diagnóstico, en esos pacientes se inicia tratamiento antihipertensivo, ¿verdad? Pero también tiene que ir de la mano de todo lo demás, ¿verdad? De una dieta baja en sodio, consumir más frutas, consumir más verduras, hacer ejercicio, ¿ok? La que sigue, por favor. Entonces, en cuanto a los cambios de estilo de vida, ¿verdad? Aquí lo que decíamos, el uso de pantallas a menos de 2 horas al día, actividad física diaria de 30 a 60 minutos al día, y se dice que todos los niños, aunque tengan hipertensión, se les recomienda hacer ejercicio
excepto aquellos en los que sepamos que tengan hipertensión arterial en grado 2, que generalmente esos pacientes van a estar hospitalizados, o que tengan una hipertrofia ventricular severa. Y en cuanto a la dieta, ¿verdad? Pues como la mayoría de las cosas de obesidad, debemos de aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de frutas, y si se consumen lácteos, de preferencia que sean bajos en grasa, así como disminuir el consumo de bebidas con azúcar y snack, y también se recomienda la disminución del consumo de sodio, que la verdad es 1.2 gramos al día, y generalmente en estos pacientes, digo, pues la dieta normal nos va a dar el aporte suficiente de sodio. O sea, no deberíamos en realidad añadirle sal a la comida, sin embargo, pues aquí en el norte estamos muy acostumbrados a ponerle sal a todo. La que sigue, por favor. Entonces, como vemos, las indicaciones de tratamiento farmacológico van a estar indicadas en las siguientes circunstancias. En aquellos pacientes que tengan hipertensión arterial secundaria, ¿verdad? En aquellos en los que veamos que no hay un cambio en la presión arterial a pesar de la falta de respuestas a cambios del estilo de vida, aquellos pacientes que tengamos hipertensión sintomática, o aquellos pacientes en los que veamos que haya daño a órgano blanco, ¿verdad? Como puede ser que tengamos papiledema, o tengamos proteinuria, o tengamos hipertrofia ventricular izquierda. Ahora, la que sigue, por favor. ¿Qué antihipertensivo debo de usar? Generalmente, a diferencia de los adultos, los diuréticos no son medicamentos que tengamos que utilizar como primera elección o como único medicamento. Generalmente lo vamos a utilizar en aquellos pacientes en los que tengamos que controlar volumen, como son los cardíacos, o en algunas patologías, ¿verdad? Como enfermedad renal crónica. Y el que generalmente se recomiendan más son los bloqueadores de canales de calcio. También se recomiendan los bloqueadores de los receptores de angiotensina y los inhibidores de la ECA, ¿verdad? Y como cuarta opción, generalmente utilizamos beta bloqueadores, pero hay que tener en consideración algunos efectos adversos de cada uno de los medicamentos. O sea, por ejemplo, uno de los problemas principales del YECA es que a muchos pacientes les da tos, ¿verdad? Generalmente no va a disminuir la presión arterial. También puede disminuir un poco el filtrado glomerular. Entonces, cuando iniciemos YECA, siempre es importante, posterior a esto, controlar y ver que no haya una disminución del filtrado glomerular. En cuanto a los beta-bloqueadores, hay que recordar que pueden enmascarar los síntomas de la hipoglucemia, y entonces en pacientes que tengan diabetes no son de primera elección, y que los pacientes con asma, ¿verdad?, puede provocarles constricción. Entonces, no son recomendados para pacientes que tengan asma, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos es la reducción de la presión arterial por debajo de la 95 de manera inicial, pero lo ideal es que llegue hasta un 50%. Y aunque no es como, no lo puse aquí, nada más como en esta sesión, ¿verdad? Hay que recordar que es un tema completamente diferente, la hipertensión severa, sintomática, aquella que es como urgencia o emergencia hipertensiva, en los cuales se debe de manejar de manera hospitalaria, y que generalmente se utilizan medicamentos de vía intravenosa. La que sigue. Entonces, hay que tener en cuenta que algunos medicamentos nos van a dar ciertos beneficios, y, por ejemplo, en pacientes que tienen microalbuminuria o enfermedades renales con proteinuria, pues generalmente se recomienda utilizar un YECA o un bloqueador de los receptores de angiotensina. En aquellos pacientes en los que a veces tienen migraña, pues podemos utilizar bloqueadores de canales de calcio o beta bloqueadores. Y siempre es recomendable empezar con la dosis mínima, y se incrementa hasta alcanzar la meta. Y una vez que hemos alcanzado la meta, pues debemos de utilizar un segundo antihipertensivo de una clase diferente, ¿verdad?
Desgraciadamente en pediatría no tenemos formulaciones para niños, entonces tenemos que utilizar las tabletas y molerlas y darles la parte de los medicamentos. Hay una gran cantidad de medicamentos, prácticamente todos se pueden utilizar en pediatría, pero como decíamos, generalmente vamos a utilizar los YECAS, los bloqueadores de los receptores de angiotensinas, los beta bloqueadores y los receptores del canal de calcio, porque son los que menos efectos secundarios dan, ¿verdad? Generalmente los otros nos van a dar más síntomas. Y eso sería todo. No, déjame ver. Empiezo a leer las preguntas. Muy bien, gracias, Pati. Si quieres te las voy leyendo. Aquí hicimos un poquito de resumen porque algunas tienen relación. Una pregunta, ¿qué impacto tiene el consumo de sal en el primer año de vida? Y ¿desde cuándo se debe de evitar su consumo? Ok, bueno, se sabe que las dietas altas en sal, sobre todo, van a tener mayor riesgo de desarrollo de hipertensión arterial y pues la realidad es que no deberíamos de añadirle sal a nuestro alimento, ¿verdad? Es como una conducta aprendida. Y como habíamos visto, pues la recomendación es de 1.5 gramos, ¿verdad? Para los niños y 2.5 para adolescentes, que son cantidades que generalmente van a venir en los alimentos per se, ¿verdad? Entonces, pues lo ideal es no consumir alimentos procesados, que es uno de los grandes problemas que tenemos en las dietas actuales, ¿verdad? O sea, que es raro que ya consumamos alimentos que vengan, o sea, prácticamente del campo a la mesa, ¿verdad? Casi todos ya traen algún conservador, la mayoría de los conservadores tienen sodio y pues eso favorece para el desarrollo de hipertensión arterial. Muy bien. ¿Nos pudieras recordar algunos medicamentos, drogas y tóxicos que provoquen hipertensión? De drogas, pues puede ser, por ejemplo, la cocaína, la marihuana, el alcohol, la efedrina, ¿verdad? Digo que desgraciadamente los adolescentes cada vez el uso de drogas recreativas, por así decirlo, es más común, ¿verdad? Y que desgraciadamente tenemos que sospecharlo, aunque a veces no es difícil como pediatras aceptar que los adolescentes tienen conductas de adultos, ¿verdad? Pero hay que estar como muy al pendiente. Y dentro de los medicamentos, sobre todo, digo, de los pediátricos, el que más podríamos recordar son los esteroides, ¿verdad? Que son sobre todo, por ejemplo, en los niños asmáticos o en los niños con alguna enfermedad reumatológica, lo utilizamos. También está ciclosporina, tacrolimus, ¿verdad? Esos medicamentos que también nos pueden dar elevación de la presión arterial. Pero así de medicamento en sí, el que más tenemos que tener presente, pues son los esteroides. Muy bien. ¿En qué momento se debe de referir el paciente al nefrólogo? En todos los casos de hipertensión arterial secundaria deben de enviarse, ¿verdad? O sea, si tengo un paciente con hematuria, con proteinuria, con elevación de creatinina, con un ultrasonido renal alterado, y si generalmente todos los niños con hipertensión arterial, pues los debemos de manejar los nefrólogos, salvo que haya algún pediatra que se sienta confiado de utilizar los antihipertensivos, ¿verdad? Porque en algunos otros países la hipertensión arterial primaria, digo, puede ser manejo del pediatra, ¿verdad? Pero siempre y cuando se haga un abordaje adecuado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en el paciente en el que estuviste monitorizando la presión arterial, que no tiene ninguna alteración en sus estudios iniciales, podrías iniciar tratamiento y a lo mejor si no tiene una respuesta adecuada, pues entonces sí enviarlo, pero estar seguro que hemos hecho una evaluación correcta. Muy bien.
Y la última pregunta es, hay pacientes que compran equipo para tomar la presión en casa. ¿Esto es confiable? ¿O los aparatos que se inflan solos electrónicos? No son tan buenos ni tan sensibles, ni menos en la edad pediátrica. Y también para como pesquisaje, o sea, o para screening, no se recomiendan que la toma sea en casa, ¿verdad? O sea, entonces como si se van a tomar, hay que, o a los niños que vamos a tener en casa, hay que enseñarles de preferencia a utilizar el manual, ¿verdad? No, no esos que son digitales. Ok, Salvo que sean adolescentes. En adolescentes sí, porque digo, generalmente esos sí ya están bien calibrados, pero en más chiquitos generalmente no, no se recomienda. muy bien. Ok, creo que son todas las preguntas que tenemos, Patti. Pues te agradezco mucho tu plática, excelente, ¿verdad? Y creo que pues es una orientación muy importante para todos los pediatras, ¿verdad? Y en especial, pues que insistamos en que se tome la presión a los niños en las consultas, aunque vayan por otra razón. Así es, ¿verdad? Y insistirles, ¿verdad? O sea, que sí pueden tener presión arterial alta, que generalmente puede ser asintomático o pueden ser síntomas muy sutiles y que entre más pronto se detecte, pues es más fácil revertir el daño, ¿verdad? O sea, entonces, pues estar ahí pegaditos y como dice, cada visita, digo, aunque dice ahí una vez al año, pues no debemos desaprovechar cada vez que un niño está en nuestro servicio. Así es. Bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a la doctora Grecia. Muchas gracias, doctora Jerez. Gracias, doctor Hinojosa, por esta ponencia, por compartir su tiempo y su conocimiento. Nos vemos la próxima semana con el tema síndrome hemolítico urémico y vamos a tener como ponente al doctor José Carlos Romo Vázquez. Gracias a todos y que tengan buen día. Gracias.